las superficies estas de vidrio y demás. Bueno, como ha dicho Ángel, yo voy a hablar del mercado, básicamente, fundamentalmente del edificio que supongo que nos interesa a todos. A mí me interesa mucho. ¿Alguien de aquí ha trabajado en el mercado? Dentro, quiero decir. ¿Tú has trabajado en el mercado? ¿En época histórica o...? Entiendo, pero claro, no has trabajado, digamos, a diario, ¿no? Durante un año, claro. ¿Nadie más? Vale. Bueno, hermanos, familiares, supongo que como dentro del barrio habrá mucha gente que haya trabajado dentro del mercado o cuando era mercado o ya en la etapa posterior en que eran dependencias municipales, objetos pedidos, etcétera, luego hablaremos de eso. Me interesaba esto para asegurarme que soy la persona que más horas ha pasado dentro del edificio, aquí, porque si no me encuentro muy inseguro, ¿no? Hablando de... Yo pasé muchísimas horas dentro de este edificio porque en el año 2006 el Ayuntamiento de Madrid, a mí y a un socio que tengo, también arquitecto, se llama Gabriel, nos encargó dibujar el edificio entero, todo, no había nada de documentación sobre el mercado y nos pidieron que lo dibujásemos porque tenían ya la idea de convocar un concurso que luego se hizo de proyectos de arquitectura para hacer una intervención en el mercado. Claro, dibujarse un edificio de pues en el entorno de los 35.000 metros cuadrados, pues fueron unas cuantas horas y aparte un curso avanzado en técnicas de topografía, porque aquello no se puede levantar con técnicas tradicionales, tuvimos que utilizar una estación topográfica. Bueno, yo voy a hablar, voy a intentar, el objetivo de mi intervención es muy claro y es, yo voy a defender que este es un edificio especial, que aparte de tener un valor económico, es evidente por su tamaño y por su posición, y de tener un posible valor de uso, como espacio disponible o como un lugar vacío, también tiene un valor cultural. Bueno, lo voy a intentar defender. Esta es una foto, luego si hay tiempo hablaremos de esos casos extranjeros y demás. Esta es una fotografía, la única que yo he encontrado en el archivo regional, que datan en el año 60, de cuando el mercado todavía estaba funcionando. Pero en realidad voy a empezar a hablar es un poco del valor que tiene el mercado en la ciudad. Aquí tenemos la típica foto aérea de Google, que no voy a llegar yo a señalar, no tengo un papel ni nada para señalar, pero voy a ir mencionando cosas. Bueno, todos conocemos la situación del mercado. A mí me parece que lo primero es considerar cómo el mercado en realidad forma parte de un paisaje muy concreto, de un distrito, que es la Ranzuela, que tiene un desarrollo muy particular dentro de Madrid, porque sobre él se superponen una serie de trazas desde muy antiguo que permanecen en la ciudad. La primera y más antigua son los trazados que promueve Carlos III, esas triangulaciones que son de clara intención barroca, que ya introducen en esta zona de la ciudad el tema este tan interesante del triángulo. A este trazado, que es como el primer... Esto se va a ir bien, ¿verdad? Uy. Ah, bueno. Nah, da igual. Gracias. No, me apaño. A estas triangulaciones, que es el primer intento de acercar el río a la ciudad, que son muy interesantes, están muy estudiadas, yo no las voy a explicar, y supongo que las identificáis ahí, parten en gran medida de la zona de lo que era la antigua puerta de Atocha, y se van enganchando a otras puertas de la cerca, de la tapia de Felipe IV. A esto se superpone a mediados del siglo XIX una operación muy importante, que es el trazado del ferrocarril de circunvalación, que unía las estaciones de Atocha y de Licias, por la que entonces se llamaba Estación del Norte, que es Príncipe Pío. Este trazado, que confío en que también podáis identificarlo, si conocéis el barrio sabréis de sobra a lo que me refiero, es lo que es el actual Pasillo Verde,
dio lugar a una serie de estaciones, fundamentalmente de carga, que eran Imperial y Peñuelas, que determinaron una especialización de esta zona de Madrid en usos básicamente industriales. Se produce un desarrollo en el que la industria tiene mucha importancia y se aprovecha de esa infraestructura del ferrocarril. Se van acumulando además otros usos asociados a la industria. Esto es una fotografía iluminada de principios de siglo y aquí vemos el tipo de paisaje, ese paisaje tan singular que yo diría que en comparación con otras partes de la ciudad tiene una condición fragmentaria. Ya veis los objetos, casi las arquitecturas como objetos, esas chimeneas, la presencia de tapias todavía de las lavanderas en Manzanares. Esto es una fotografía ya con el Manzanares canalizado y se pueden adivinar pues, esas líneas tan fuertes del ferrocarril, de las tapias, las naves, todo trabajaba en materiales de construcción que venían de los pueblos del sur y todo esto entreverado todavía con usos agrícolas, incluso alguna de las antiguas parcelas de recreo que se daban en el borde del río y con vivienda fundamentalmente obrera. Todo esto, si hay algún aficionado a la literatura que haya leído La Busca de Baroja, sabrá que es este el barrio, ¿no? Este es el ambiente al que se refiere. Bueno, ese ambiente tan peculiar, desde los años 70, pero sobre todo desde los 70 y 80, se produce un proceso también muy conocido que es un vaciado de la industria. La industria empieza a desplazarse hacia otras zonas y aparecen estructuras y parcelas vacías que quedan sin uso. Esto es un proceso que dura muchos años, como digo, es muy peculiar, que empieza en los años 60 porque es el momento de mayor industrialización de Madrid, coincide con la primera desindustrialización, es algo muy curioso, no sé yo que haya ocurrido en otras ciudades. Y en general, sobre todo a partir de los 80, que es cuando se acelera este proceso, se producen simples sustituciones. Se va eliminando toda esa fábrica o tejido industrial del barrio y se va sustituyendo básicamente por viviendas. Un ejemplo claro de esto es la operación de Pasillo Verde. Ahí, a mi modo de ver, hay una cierta pérdida de identidad de este distrito, de esta zona de Madrid. Creo que esos espacios y esos edificios industriales podrían haber sido aprovechados para usos distintos o para producir una ciudad distinta con otro carácter en esta parte de Madrid, pero la política sigue siendo la misma. El último ejemplo es el gran agujero que veis ahí de las antiguas fábricas de Mau, que es muy reciente y, bueno, pues ya veis, no se recicla nada. De todo este tejido de industria, lo que queda al final son las propiedades municipales, que son básicamente el complejo de Matadero y el mercado. En realidad, el mercado y Matadero son lo mismo, son el Matadero y mercados municipales. A pesar de que hoy llamemos Matadero a toda esta zona que está a este lado del lado de Santa Catalina y solo llamemos mercado al edificio triangular que tenemos al otro lado. En realidad es lo mismo. Como veis, tiene una posición claramente estratégica. Esto se detecta por parte del ayuntamiento y se ve la oportunidad de producir un polo de uso cultural en esta zona, con esta promesa siempre de extender el eje Prado-Recoletos hacia el sur, una cosa que no acaba de cuajar, ¿no? Pero que siempre está en todas las políticas municipales, esta cosa de extender al sur los beneficios de la centralidad. Y bueno, se va produciendo ese proceso de sustitución de los usos antiguos de Matadero y mercados por usos culturales. El mercado de frutas y verduras, concretamente, ocupa una parcela que está configurada desde muy antiguo. En realidad, estos son unos planos también que hicimos para el ayuntamiento para estudiar el proceso de transformación morfológica de la ciudad en esta zona.
Esto es un plano de más o menos la mitad del siglo XIX, es como de 1860, corresponde a una etapa algo anterior de uno de los parcelarios fundamentales de Madrid, que es el de Ibáñez de Íbero, pero este es del 74. Aquí aparece el río Manzanares, que casi se pierde, es esa mancha de forma cambiante, bueno, no es una mancha, es una silueta de forma cambiante, ¿no? Todavía no estaba canalizado. Aparece el canal, el Real Canal de Manzanares, que fue la única experiencia efectiva de navegación, esa especie de obsesión o locura que ha tenido Madrid desde muy antiguo, navegar con agua del Manzanares. Funcionó muy poco, porque cuando empezó a funcionar llegó el ferrocarril, pero ahí estaba. Y aquí se ve una cosa, en realidad no se ve, me da mucha pena, pero en este punto de aquí era un punto vadeable en el río que se llamaba el Vado de Santa Catalina. Bueno, y aquí tenemos también ya los tridentes barrocos que decía Carlos III y el eje del Paseo de las Delicias. Esto ya se reconoce más en este dibujo, que es como de los años 20 del siglo XX, corresponde al parcelario del 29. Aquí ya se ve la parcela del mercado de frutas. Y el matadero en gran parte construido, porque se empieza en 1909. Aquí se ve ese triángulo formado tan claramente por el río, la línea perpendicular al río del antiguo Vado de Santa Catalina, ya convertida en puente, Puente de la Princesa, y la prolongación del Paseo de las Delicias. Y estos son los años 60, parcelario de los años 60, y esto es un dibujo aproximadamente del año 2000, que también elaboramos cuando se pensaba en extender toda esa transformación de usos culturales que ya se había producido en la mitad norte que tenemos aquí a nuestra izquierda, del matadero, a toda la parte del recinto sur donde nos encontramos ahora, incluso al mercado. Bueno, por tanto, un triángulo enorme, aproximadamente de rectángulo. Perdonad que me detengan estas cuestiones geométricas, pero a mí es que me gustan mucho. Y no sé si me estás... Y bueno, como 200 metros de lado hacia el Manzanares, unos 230 no llega, si no recuerdo mal, en el lado hacia el lado de Santa Catalina, y la hipotenusa tiene casi 300 metros, no llega, son como 290 metros. Aquí veis que el proyecto lo que hace es formalizar ese triángulo, una operación muy potente. Bueno, una primera cuestión que me interesa, bueno, el valor urbano ya sabéis, ¿no? Está en este polo. Además, la operación de Madrid-Río pues, ha supuesto también una promesa de transformación de esta zona. A mí, una primera consideración, bueno, primero voy a hablar ya directamente del edificio. El edificio, por cumplir con los datos, ¿no? El edificio es un proyecto del año 32, es el último proyecto que se hace en toda esta secuencia de matadero y mercados. Lo hace un arquitecto que se llama Francisco Javier Ferrero, que era de una familia de arquitectos, murió muy joven, murió justo antes de la guerra, pero hizo mucha obra como arquitecto municipal. Él sucedió como arquitecto municipal a otro también importante que se llamaba Luis Bellido, que es el que inició las obras del matadero. Los arquitectos municipales en ese momento eran de lo mejor de la profesión. Esto es algo que yo siempre repito, me gusta mucho repetirlo, porque creo que produce un contraste así como musical con la actualidad, ¿no? Eran de lo mejor. Bueno, Ferrero trabaja en el mercado con un ingeniero que se llamaba Alfonso Peñaver, que no sé si fue luego ministro con Franco o algo así, yo creo que Eduardo lo debe saber, sí, ¿no? Peñaver, un ingeniero también muy importante que hace las primeras estructuras de hormigón armado. Bueno, mis datos se inauguran en el 35, por lo tanto del 32 al 35 se produce la construcción del edificio y está funcionando, que yo sepa, hasta los años 80, que es cuando ya aparece Mercamadrid y se trasladan todas las funciones. Aunque no sé si hay partes que siguen funcionando, sé que el matadero se clausura definitivamente en el 96, es un dato que encontré.
En cualquier caso, entre los años 80 y 90 esto se queda sin uso, o se sustituyen los usos originales, digamos, en el caso del mercado. Bueno, hasta ahí mis datos históricos. Ahora voy a hablar de por qué creo que el edificio del mercado es un edificio especial. Y aquí, la verdad, me encuentro un poco nervioso, porque yo suelo hablar de arquitectos en la escuela. Claro, esto es un reto para mí. Intentar explicar, es un reto en el que no tengo, vamos, me encanta tener este reto, ¿no? Intentar explicar por qué este edificio es especial. Sé que me puede costar, Este edificio, cuando yo empecé a trabajar con Gerencia Municipal de Urbanismo, recuerdo que mi jefe, bueno, la persona que se encargaba de supervisar mi trabajo, me decía que él creía que había que tirarlo, que este edificio no tenía ningún interés, una cosa, no tenía ningún valor, una cosa que se encontraba en cualquier otro lugar, cualquier otra ciudad, una retícula de hormigón con unos paños de ladrillo, que no tenía mayor interés. Y que, no, claro, que el matadero había que conservarlo. Matadero. Claro, hay un asunto de entendimiento, que es un asunto muy profundo que yo no pretendo solucionar en esta charla, de entendimiento de los valores de la arquitectura moderna, por contraste con el entendimiento quizá más fácil o más accesible de los valores de la arquitectura histórica o historicista, como es el caso de la arquitectura de Matadero. Claro, Matadero, todo el mundo entiende que hay que conservarlo, porque es esa arquitectura que tenemos aquí, bueno, aquí no, pero lo vemos ahí, con mudéjar, con estas decoraciones de ladrillo, detectamos un valor histórico, y sin embargo el mercado parece que lo podrían haber construido ayer. Bueno, para mí ya eso es un valor, porque resulta que se construyó en los años 30. Y luego además creo que el valor del mercado como edificio, casi para los historiadores, debería ponerse en relación con el papel que tiene en toda la secuencia de construcción del matadero y mercados municipales. Creo que este conjunto de edificios no se presta a que sea partido en fragmentos, a que cojamos el mercado y lo separemos del resto por el hecho de que haya una calle o un puente entre medias, ¿no? Estudiando el matadero, de hecho, hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que descubrimos que en realidad Bellido, que era el arquitecto anterior, plantea ya esta arquitectura neomudéjar como una especie de primer paso hacia un proceso de simplificación de la forma y de eliminación del ornamento en la arquitectura, que tiene, en el que en Matadero encontramos todos los pasos intermedios que nos conducen hasta el mercado. Bueno, de hecho, aquí tenemos la calle principal de Matadero, esta arquitectura así de pabellones, una calle con esas pérgolas, ¿no? En el final de esta calle ya empiezan a aparecer este tipo de edificios. Esto es el antiguo secadero, en el que ya la estructura se empieza a manifestar con una mayor claridad, digamos la retícula de la estructura, ¿no? Empieza a haber un énfasis en la horizontal y la decoración empieza a perderse en este último edificio de Bellido. El edificio que hay al lado, lo cuento muy brevemente, es un edificio en realidad de Ferrero, pero aquí Ferrero lo que hace es una mezcla entre lo que él quiere hacer, que es una arquitectura moderna, y lo que viene haciendo Bellido, y hace esto, que para mí es de los edificios más interesantes, creo que es la antigua nave de Aves. Y como veis aquí, la retícula de la estructura en estos manchones de ladrillo y en estas líneas horizontales ya se ha simplificado al máximo, ya parece una depuración muy grande de esa forma y el ornamento está reducido al mínimo. Si contemplamos esta imagen y vemos una fachada del mercado a continuación, podemos entender, o yo creo, tengo la ilusión de que todo el mundo casi pueda entender, que no hay ese salto tan grande. Por supuesto que el mercado es distinto, ocupa la parcela de una forma distinta, tiene otra escala, tiene otro lenguaje, pero a mí me parece que el mercado es una pieza clave para entender esos pasos que conducen hacia la arquitectura moderna en un conjunto verdaderamente singular que hay en Madrid, en el que se puede explicar que la arquitectura moderna no es una ruptura, sino que hay
relación de continuidad con esa última arquitectura historicista, industrial, que veíamos que arrancaba en la obra del Ferrero. Bueno, esto creo que es muy interesante en el mercado, no porque lo diga yo, sino porque por el propio proyecto de Ferrero. Cuando empezamos a investigar, había una cuestión, y es que de la pretensión de que era nuestro supervisor en gerencia de tirar el edificio entero, se conformaron luego con tirar la parte que da a la plaza de Legazpi, que les parecía que ahí salía una parcela buenísima, con altísimo valor, donde se podía crecer en altura, porque claro, la plaza de Legazpi tiene otra escala y tal y cual, y además esos brazos de una planta no eran originales. Esto me lo decían a mí, y yo me iba al archivo de la villa a buscar los planos originales de Ferrero, al archivo de la villa. Encontramos los planos, luego nos dimos cuenta que estaban publicadísimos en la revista Arquitectura de los años 30 y en la revista de Obras Públicas, pero quisimos encontrar los planos originales. Allí están los originales, en papel milimetrado, y esta era una reproducción publicada, como digo, en los años 30, en el mismo año 32, que demuestra que esos cuerpos bajos que dan hacia la plaza de Legazpi, que es aquel ángulo de allí, estaban contemplados desde un principio. Aparte, aparecían una serie de elementos, como estos trazados del ferrocarril, que penetraban dentro del edificio. Era muy interesante darse cuenta de esto. Un pabellón central que parecía que se planteaba como un pabellón de vestuarios, también triangular, siguiendo la forma del solar. Y aquí aparecía, claro, cosas que a nosotros nos parecían una especie de placer del arquitecto en este proyecto, que era esta cosa de la repetición que veíamos en la imagen anterior, la repetición de un sistema estructural y constructivo. Esto, claro, tiene mucho que ver con lo que es el ideal de belleza de la arquitectura moderna, que es un ideal que coincide en gran parte con la economía, con hacer con las mínimas soluciones posibles y más económicas posibles, por repetición, solucionar un edificio muy grande. Bueno, esto que era evidente en la planta, en realidad se sustanciaba en la sección del edificio, que es esto. El proyecto de Ferrero era esto, en realidad, era la repetición de esta solución en sección. Esta es la sección original del edificio, Me da pena que no se acaben de ver las líneas, pero básicamente son 5 pórticos de 6,5 metros de ancho y uno de 4,5 que albergaba las vías de ferrocarril que tenemos ahí a la izquierda abajo. O sea, una profundidad total de 37 metros que se veía iluminada y ventilada por esa calle abierta en el piso superior. Eso era una calle por la que circulaban vehículos, camiones, como veis en el refuerzo de la estructura, eso explica ese refuerzo en la parte central. Y en la planta baja aparecían unos huecos, algunos de ellos con escaleras, otros con rampas para la mercancía y otros simplemente para la iluminación del nivel inferior. Bueno, el proyecto es la repetición de esta solución. Y no hay ningún tipo de reparo en producir una repetición de este pórtico en frentes de 200 metros. No hay miedo a la monotonía, sino más bien un placer en esta serie, en esta repetición. También había detalles, estos ya son fotografías, se nota porque no son muy buenas. Había, por supuesto, esa expresividad de la estructura, con esas cartelas que vienen a hacer la función de los antiguos capiteles y optimizar el uso de los armados en hormigón. El implemento de ladrillo, con el que enlaza también a un nivel material con los edificios de Matadero, y esos huecos especializados, unos para la ventilación, que se abren en la parte baja de forma cuadrada, y otros altos para la iluminación. Esto es original. Bueno, y esto ya es el primer dibujo, un primer dibujo de los que hicimos nosotros. Dibujamos esto como si esto fuera la Catedral de Burgos. O sea, no teníamos ningún tipo de distinción, éramos muy jóvenes, pero además es que
yo lo volvería a hacer, vamos, que no me arrepiento, ¿no? Como se suele decir. Lo dibujamos al milímetro. Basándonos, esto por supuesto que era la restitución de un supuesto estado original a partir de los datos que podíamos tomar en el edificio, y aquí dibujábamos en realidad toda la estructura de vigas y entreminado del techo de la planta baja. Bueno, aquí se veía la distinción de esa calzada central, esa calle elevada en planta primera, en la estructura. Y también se veían algunas cosas, y bueno, se veían esos huecos de los que hablaba antes, al tres bolillos, son estos cuadrados que se van alternando en la planta. Yo no sé hasta qué punto es visible todo esto. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Más o menos? Espero que sí, ¿no? Bueno, también se veía que en el proyecto, aparte de esta cosa de la repetición de un sistema, había una gran atención a los puntos singulares de la estructura. Había casi un énfasis en esas singularidades. Las singularidades aparecían donde tenían que aparecer, que eran las esquinas del triángulo. Y ahí había casi un juego de sistema y variaciones, sobre todo en las dos esquinas que daban al río, donde se pretendía producir una continuidad de la estructura que reforzase el edificio de cara a soportar esas cargas dinámicas de los camiones pasando por la calzada, ¿no? Esto se traducía y se traduce en estas soluciones muy interesantes desde el punto de vista geométrico, y sobre todo aquella de allí, en la que en el ángulo más cerrado, bueno, no más cerrado, es un no más cerrado, donde se produce unas variaciones de la estructura casi que recordarían efectivamente a una girola gótica. No sé si como la de la catedral, no sé, ahora mismo no recuerdo ni siquiera si la catedral de Burgos tiene girola, pero como la de cualquier catedral gótica, con esa solución de apertura en V que vemos en el extremo arriba, tan sofisticada, y solución de la continuidad de la nervadura en la esquina, en el ángulo, que es verdaderamente emocionante. Incluso hoy, los que lo hayáis visitado, me parece que es un espacio muy singular. Aparecían también unos pabellones de esquina que vemos aquí, en esos ángulos. Allí un trapecio que servía para la descarga de desperdicios, y aquí un hectágono. Yo es el único hectágono que conozco en la historia de la arquitectura, no conozco otro, la verdad, es una figura muy extraña. Bueno, y verdaderamente el ángulo en el que aparecía la mayor singularidad, y sigue apareciendo, es el que da a la plaza de Legazpi, que es donde la estructura se interrumpe, y se interrumpe con un sistema muy sutil de escalonamiento en planta, de retranqueos sucesivos en planta y también en sección. Un sistema muy estudiado en el proyecto. Como podéis imaginar, cuando descubrimos esta cosa, lo de tirar los dos brazos que dan a la plaza de Legazpi nos parecía un sacrilegio, ¿no? Bueno, ahí la estructura se abre y se produce una plaza de una planta que da directamente abierta a la plaza de Legazpi, desde la que está hecha esta foto original, y desde la cual se puede contemplar, a través de un umbral marcado por un puente, el verdadero patio interior del edificio, que se va abriendo hacia el borde del Manzanares. En la foto de la revista Arquitectura, que era esta de los años 30, era emocionantísimo ver el valor que tenía el pequeño pabellón, un objeto allí metido casi como una especie de personaje. No se entiende bien la escala que tiene. Además, como el fondo es continuo y no se ve el final, virtualmente podría ser infinito porque no se ven las esquinas. Esta embocadura, todo ello nos parecía que tenía un gran énfasis teatral, nos parecía un acierto en el proyecto y de una gran belleza. Esto es un dibujo de la planta de arriba, que también hicimos nosotros. En la planta de arriba es donde aparece esta conexión con el vado de Santa Catalina, por la que entraban los camiones. Esta es la báscula antigua, y de ahí se pasaba a esa calle elevada, con estos ensanchamientos en las esquinas y en los extremos hacia la plaza de Legazpi, que permitían los giros
de los camiones. Y estas crujías cubiertas por una pérgola. Claro, dado el tamaño del edificio y este sistema de espacios abiertos, de calles, de plazas, de pequeñas rotondas para el giro, era evidente que el edificio se comportaba como un fragmento de ciudad. Casi es una de esas arquitecturas que uno tiene que estudiar con los instrumentos del urbanismo. Por supuesto, las dos plazas que se van abriendo ya sugiriendo un gesto de apertura hacia el río desde la plaza de Legazpi, pero todo este sistema en la parte de arriba era especialmente interesante, y sobre todo en esos extremos donde se producía el giro de los camiones, que eran verdaderas plazas, como casi placitas de pueblo abiertas a la vista desde arriba de la plaza de una planta que a su vez se abre a Legazpi. Bueno, esta es una imagen del mercado en construcción. Esta la publicó Peñaver en las revista Obras Públicas, y aquí se ven los encofrados y sobre todo se ven esas dos calles, verdaderas calles descubiertas, que son las protagonistas, a mi modo de ver, de todo el proyecto, con esos voladizos de más de 6 metros, impresionantes, que todavía hoy aguantan. Bueno, esta cuestión de la calle es algo que conectaba de nuevo al mercado con Matadero, esa calle con las pérgolas, y era la imagen más potente del antiguo mercado. También a los arquitectos nos resulta especialmente atractivo esta relación del edificio con la infraestructura. En realidad el edificio es una infraestructura, porque el mercado es una especie de viaducto, es un viaducto. Esto es planta primera. Aquí vemos los agujeros, las dos grandes pérgolas, una de las esquinas abiertas. Esta cuestión de la infraestructura interesa mucho, ya digo, a los arquitectos como elemento de proyecto, y es lo que acerca más el mercado a un edificio casi contemporáneo, digamos, ¿no? Esa cosa de incluir una calle de tráfico rodado en su interior. Esto es ha sido una obsesión muy antigua de estas diapositivas, claro. Esto, suele hablar al arquitecto, me da un poco casi de vergüenza poner ya lo puedo ser. Bueno, esto es un arquitecto de los más conocidos, de los que empiezan con la arquitectura moderna, y había ya en ese momento una especie de obsesión. Esto lo traigo para mostrar cómo Ferrero en el año 32 estaba totalmente al día, siendo arquitecto municipal. Había visto todas estas fotos que se hacían los arquitectos europeos en este edificio, que como veis es una pista para el tráfico de coches, que es en realidad la cubierta de este edificio que está en Turín, que es el Lingotto, bueno, que se suele llamar Lingotto, es de un ingeniero, es anterior al mercado, por supuesto, pero se convierte enseguida en un icono para todos los arquitectos de los años 20 y 30, que están fascinados con esa idea de la velocidad, de la máquina, en este caso el coche. Bueno, Ferrero incluye esto sin ningún tipo de retórica, porque en realidad es lo que le piden para el mercado de frutas y verduras. Esta es una imagen de la calle que hay en la planta de abajo en su estado original. Aquí me parece que es muy interesante ver cómo entra la luz y el aire a través de esos huecos que conectaban este nivel con el de arriba. Algunos de ellos, como decía, con esas rampas para tirar los tangilones de la fruta y la verdura, y otros con escaleras para las personas, y otros simplemente como lucernarios. Una estructura repetida, aquí se ve en el piso de arriba todavía sin las particiones, una estructura disponible para casi cualquier uso, que también es algo que nos fascina mucho, ¿no? Estos edificios que son tan potentes en su estructura que casi admiten cualquier tipo de utilización en su interior, ¿no? Esto, de hecho, en el caso del mercado fue literal, porque a partir de su abandono como mercado, pues fue admitiendo todo tipo de usos, todos ellos del ayuntamiento, por supuesto, pero usos de lo más dispares, que tuvieron un acomodo de lo más natural en el interior del mercado.
bueno, esto es una foto, bueno, estas son unas fotografías de los años 80. Hay una fotografía de Ana Müller que me intrigaba mucho con la alambrada y no sé qué, me pareció. Yo intenté repetirla aquí. Y digo, bueno, esto lo hago yo, ¿no? Bueno, pues no. Y cuando nosotros estábamos en el mercado en torno al año 2006, nos dimos cuenta que a pesar de todas las modificaciones, aquí vemos muchas modificaciones, ¿no? Vemos cómo se habían cerrado las calles, se habían cubierto, se había perdido toda esa apertura del edificio en la planta de arriba, se habían añadido esos cuerpos de escalera en la pasarela, había desaparecido el pabellón central y había sido sustituido por autobuses aparcados. Una serie de modificaciones que, a pesar de todo lo que implicaban, no conseguían eliminar la fuerza del edificio original. El edificio original seguía teniendo una fuerza verdaderamente innegable. Incluso esto que mencionaba antes de los escalonamientos, este tratamiento de la volumetría, a pesar de los añadidos de máquinas, de los cambios de textura en los paramentos, del cambio de ritmo en los huecos, seguía manteniendo gran parte de esa fuerza, de esa potencia original. Bueno, aquí estos son planos de cómo estaba siendo ocupado el edificio en el año 2006, con todo tipo de compartimentos. Era muy gracioso recorrer el edificio porque la estructura era siempre igual, esta cosa repetitiva, pero abrías una puerta y te encontrabas cualquier cosa, ¿no? Desde un tipo haciendo una especie de minot, hasta un aula con gente sentada tomando nota, hasta un despacho de alguien aquí tomándose un café. Era una especie de casa de locos de enormes dimensiones, en la que en realidad, bueno, lo que había básicamente, o lo que ocupaba la mayor parte en esta planta baja, eran los talleres municipales, cerrajería, electricidad, etcétera, todos los oficios del ayuntamiento. En la parte de arriba estaba el SAMU, lo que vemos aquí en el dibujo, y luego había oficinas de la sección, creo recordar, de medio ambiente, pero que las habían ya abandonado, dejándose el aire acondicionado encendido, por cierto, en los brazos hacia Legazpi. Y en el piso de arriba lo que había era objetos perdidos, en esta parte de aquí, en ese brazo. Aquí lo que había era un almacén gigantesco de desahucios, que supongo que se les quedó pequeño en los últimos años, y las oficinas para los sindicatos municipales. Era muy curiosa esta combinación de sindicatos y desahucios, realmente nos dio mucho que pensar a nivel filosófico, y esto es un poco el carácter que tenía esa especie de casa de locos, espacios totalmente distintos, encajados en aquella arquitectura tan potente, que de alguna manera la estaban desvirtuando, esa arquitectura, ¿no? ¿Perdón? Esto era el almacén de desahucios. Esto era muy sobrecogedor, esta especie de casas empaquetadas. Aquí vemos la cubierta de esa calle central, apoyando sobre los bordes del voladizo, y a pesar de todo el voladizo aguanta. Y se han mantenido gran parte de los acabados, de los pavimentos originales del mercado. Toda la urbanización con su sistema de invernales o sumideros también sigue allí, podría funcionar o podría recuperarse, y todos los cerramientos de los antiguos puestos con sus números y sus nombres. Bueno, hasta aquí el mercado. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Ya? Pues si queréis, pasamos de lo de los ejemplos holandeses. Yo pasaría. Traía algún ejemplo. Podemos eliminarlos, ¿eh? Puedo ir muy rápido. Si queréis, paso las diapositivas así. ¿Eh? ¿Llevo 45 minutos? ¿Sí? ¿Eh? Bueno. Oye, si llevo 45 minutos, corto, ¿eh? Vale, no. Bueno, yo, como no me daba tiempo, ya me daba cuenta yo que no me daba tiempo a explicar lo de los casos holandeses, os traía esto, que es el pabellón holandés en la Bienal de Venecia de 2010. Este pabellón representa el Estado holandés, está promovido por el Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de Holanda, y su título era Vacant en él, o sea, Holanda vacante.
cuando uno entraba en el pabellón, lo que veía era este gran espacio vacío, y cuando subías a la parte de arriba, veías este paisaje que está formado por maquetas de los más de 1000 edificios sin uso y de propiedad pública que había en Holanda en ese momento y que representaban aproximadamente el 11% de la superficie construida total del país. Esto en un país como Holanda se consideraba insostenible. Y el pabellón lo que hacía era una propuesta clara, más que una propuesta, era una especie de exposición de un programa político, que era fomentar la ocupación temporal de todos estos edificios a la holandesa, es decir, siempre con actividades que generasen un beneficio, digamos, económico. Ellos lo enfocaban hacia lo que llaman las industrias creativas, que eran pues, pequeñas empresas o esta cosa de los emprendedores, es que me da mucha vergüenza, ¿no?, de utilizar la palabra, pero era la palabra que utilizaban ellos, emprendedores culturales, sociales, de base creativa y de base tecnológica. O sea, iniciativas o ideas que se pudieran encajar en estos edificios. Esto iba acompañado de una investigación. Esta investigación ha sido, yo creo, bien reproducida en Madrid con aquello que hizo el CEU, de los vacíos en Madrid. En realidad, todo esto, para quien le interese, puede consultar este libro que te explica cómo esos procesos de ocupación espontáneos en la ciudad de Rotterdam desde los años 70 explican el actual auge económico de la ciudad, cómo ese auge económico no proviene de las iniciativas institucionales, sino en gran medida de estas iniciativas, digamos, ciudadanas. Todo, como os digo, y haciendo una distinción muy clara, con un componente, es que los holandeses lo tienen muy claro, o sea, ahí hay que generar recursos y son extraordinariamente pragmáticos con estas cuestiones. Tuvo tanto éxito esto de Rotterdam que en Ámsterdam, que siempre ha sido la odiada y ha odiado a Rotterdam, estando tan cerca, pues hay un caso muy conocido que también podéis estudiar si queréis, que es el de este antiguo muelle en el norte del río, del Aire, no del Ámsterdam, que es un antiguo astillero. El astillero está abandonado en los años 90. En los años 90 hay un proceso de ocupación espontánea por parte de unos skaters y unos artistas y tal. El ayuntamiento, como se da cuenta de que aquello es ilegal, lo que decide es básicamente legalizarlo. Le da forma de concurso, pero en realidad el concurso se lo adjudica a los mismos que lo habían ocupado. Claro, le tiene que dar forma de concurso. Al concurso, además, los que lo habían ocupado se presentan con un proyecto, con un plan de viabilidad para 25 años, con un estudio económico en el que el usuario final aportaba, si no recuerdo mal, 2/3 del coste total de la remodelación, y el tercio restante se conseguía a través de ayudas públicas, pero no ayudas directas, sino ayudas a través de convocatorias públicas. Esto da como resultado esta intervención dentro de la antigua nave de astilleros, que a mí me parece extraordinariamente interesante, porque en estos edificios siempre, claro, el tamaño manda mucho, y el tamaño parece que solo deja espacio para dos posibilidades. Una, un proyecto total para todo el edificio, una gran inversión, un gran inversor que viene de no se sabe dónde, que llega allí, aterriza, lo arregla todo, ¿no?, y lo convierte, pues eso, en una especie de arquitectura de hotel NH y tal. Y otra, que los ciudadanos vayan como hormiguitas haciendo actuaciones fragmentarias que al final también tienen algo como de insignificante en relación a la escala del edificio. Aquí hay un grado de organización, a mi modo de ver, algo mayor, cuando el proyecto que ellos presentan en realidad es un soporte, que es esa retícula negra que veis ahí, y una serie de trazados de instalaciones mínimos para poder fragmentar todo el espacio interior en proyectos ya menores que cada uno hace como le da la gana. O sea, es la solución, esta escala, en este caso, esa escala intermedia que permite intervenciones muy pequeñas, intervenciones e inversiones muy pequeñas, a escala de ciudadano casi, y al mismo tiempo es capaz de relacionarse con la escala del edificio sin desvirtuarlo. Bueno, no tengo tiempo. Esto, el ayuntamiento hacía la vista gorda, allí había gente viviendo y todo, y hacía la vista gorda, hasta que esto aparece en el anuario de la arquitectura holandesa de 2008, y entonces el ayuntamiento prácticamente lo que dice es como si se le hubiera ocurrido a él. O sea,
No, si esto proviene del ayuntamiento, siempre ocurre, ¿no? Bueno, esto es de una visita que hice yo hace poco al lugar, y son simplemente una serie de fotos. Habría mucho que contar aquí sobre cómo se soluciona el espacio. Es muy interesante, realmente es una ciudad verdaderamente trazada. El proyecto es un proyecto de urbanización, digamos, una infraestructura. Con esa teoría del soporte y del relleno que es también tan conocida en Holanda. No me detengo, esto es una plaza interior. Este es el plan del ayuntamiento y esto es cómo el ayuntamiento al final lo incluye en sus folletos, por ejemplo, el Día de la Reina, como que esto es del Día de la Reina, que ahora es el Día del Rey, claro, pues con todo tipo de actividades y demás, y es uno de los focos de actividad cultural en Ámsterdam. Para mí la conclusión de todo esto es que cuando realmente, incluso si las instituciones no quieren, pero tienen una mínima tolerancia, pueden permitir que se produzcan este tipo de procesos. Esto en Holanda ya es bastante sistemático. Han encontrado una solución perfecta para hacer inversiones muy pequeñas desde lo público y que las cosas funcionen. Tienen clarísimo que un edificio abandonado es la ruina, solo por el coste de mantenimiento que implica para lo público. Y por otro lado, entienden que no solo cuenta la generación de valor económico, sino que hay una generación de valor social y de valor cultural que además puede revertir en lo económico a medio y largo plazo. Yo lo dejo aquí y luego si queréis comentamos cosas sobre el mercado, sobre cómo Bueno, yo siempre he tenido mucha curiosidad cuando he oído decir que las paredes del mercado no están protegidas y los pilares sí. ¿Puedes decirme un poco por qué o qué motivo tiene? Bueno, es que lo de la protección, a ver, yo lo de la protección estoy muy lejos de la forma que tiene de enfocarlo el ayuntamiento y otras instituciones. Para estas instituciones la protección es algo negativo, o sea, es una prohibición, ¿no? Tú no puedes tocar los pilares, porque esto tiene protección estructural. Tú puedes tocar los cerramientos, las particiones, porque todo aquello se entiende que es algo que se puede sustituir más fácilmente, no afecta, el edificio no se va a caer si uno quita una pared, una de esas paredes, porque sigue funcionando la estructura, pero la estructura se protege con una prohibición. Yo, la cuestión del valor cultural o el valor patrimonial de un edificio, creo que es importante que la entendamos en positivo. O sea, ¿hasta qué punto nos podemos aprovechar de lo que hay, si nos sirve? No como prohibición, sino decir, ¿esto nos sirve? Esto entendemos el valor que tiene, entendemos la importancia que tienen esos paños de ladrillo en la secuencia, en la relación con el matadero, por ejemplo. Yo para asegurar que en el ayuntamiento no lo entienden. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, yo lo que creo ahí también es que, aparte del plan del patrimonio positivo, lo que hay que tener es buenos arquitectos en el ayuntamiento. O sea, no digo como Bellido y Ferrero, pero habría que hacer algo al respecto. Que los puestos públicos sean más atractivos. No sé, seguramente Eduardo sabe muchísimo más, o se podría ocurrir cómo hacer algo, pero desde luego yo lo que me encontré en ese momento, en el 2006, en el ayuntamiento, era una falta de cultura muy grande. No sé si contesto, pero creo que sí. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la situación no solo nuestra, sino de los espacios sociales y los ciclos sociales en Madrid. Lo único que te puedo transmitir ahora es que se puede hacer, pues, es luchar por algo que es justo, ¿no?
de que un espacio público que la Administración ha desaprovechado durante una década, pues ahora deje a los ciudadanos la palabra para utilizarlo conscientemente y con criterio, no un criterio comercial, sino un criterio de utilidad pública. O sea, que os animo a que os unáis, luchéis y cuanto más seamos, mucho mejor. Yo quiero aprovechar que tengo el micro para darle las gracias a Sergio, que lo hemos atracado directamente para que viniera aquí a contarnos sobre la historia y el espacio del mercado. Y tenemos a continuación, como veis, esto es un sin vivir, y tenemos a continuación una mesa que para nosotros tiene un valor muy especial porque es de donde surge esta idea para nosotros, que es la mesa que hemos invitado a centros y espacios sociales de Madrid. Está Montamarta, está Cebada, esto es una plaza, está Seco, que además nos han ayudado en todo momento en el proceso y que nos van a contar cómo es posible llegar a un acuerdo con la Administración, convertir algo que estaba tirado a la basura en una maravillosa experiencia ciudadana. Así que no os mováis del sitio porque ahora viene lo mejor.